en el marco del curso de litigación oral que se ha organizado por el Colegio de Abogados de Washington. Tengan todos y todas muy buenos días. En esta oportunidad me ha correspondido dirigir este video y elaborar este video para dar algunos lineamientos sobre lo que es uno de los temas importantísimos y vitales dentro de lo que son las técnicas de litigación oral. Como ustedes saben, los sistemas orales o de corte adversarial, acusatorio adversarial, tiene como máxima la práctica o la producción de la prueba a través y por medio de los interrogatorios. De esta manera la evidencia se produce y se practica en ese ciclo que corresponde a el interrogatorio directo o el interrogatorio o examen directo, como se le conoce, el contrainterrogatorio, la posibilidad de un redirecto, así como también de un recontrainterrogatorio. En el caso del interrogatorio, este tiene dos propósitos principales. Primero, probar las aseveraciones que se han hecho en el marco de la teoría del caso. Como ya venimos de haber elaborado nuestra propia tesis, nuestra propia teoría del caso, entonces necesitamos establecer o probar que esas aseveraciones o afirmaciones que hemos hecho en nuestra teoría de caso y que la hemos presentado en los alegatos iniciales o por medio de las alegaciones iniciales, es el momento entonces de que el interrogatorio cumpla con ese primer objetivo. Un segundo objetivo es que no basta con que tengamos establecida o probada la aseveración, sino que es necesario que nuestro medio de prueba, principalmente el testimonial o el pericial, sea creíble. Entonces, además de probar, necesitamos establecer que nuestro medio de prueba, a través de lo que es el órgano de prueba, que sería el testigo o el perito, es creíble. Este elemento de la credibilidad es vital para toda la práctica probatoria en un sistema oral. Y para ello nosotros tenemos que hacer una serie de valoraciones con relación a la credibilidad. ¿Cómo levanto la credibilidad de un testigo o de un perito? Pues eso va a ser posible si nosotros primero examinamos la calidad del testimonio, es decir, la calidad de la información que este testigo posee, que este testigo obtuvo a través de su propio conocimiento, es decir, de vistas y oídas. En segundo lugar, es importante evaluar lo que es el comportamiento del testigo, esto es el lenguaje no verbalizado, porque nosotros debemos de preparar a nuestros testigos del cómo van a declarar en la audiencia, es decir, de cómo se van a conducir, de cómo se van a vestir, de cómo deben de cuidar su comportamiento no verbalizado, porque en la medida en que esta información se introduzca por medio de las preguntas que nosotros vamos a realizar a través de este interrogatorio, entonces vamos a obtener una mayor credibilidad o un mayor peso probatorio con relación a este testigo y a su información. Entonces, hacer creíble al testigo dependerá de uno de los elementos o uno de los pasos importantes en el desarrollo del interrogatorio que veremos más adelante. Entonces, ¿qué podemos entender por este interrogatorio? ¿Cómo se define? Pues la mayoría de teóricos determinan que el interrogatorio directo es ese primer interrogatorio que desarrolla el abogado que propuso la prueba y es obligatorio, salvo que en algunos sistemas procesales se permita prescindir de cierta prueba. Porque como ustedes saben, ya cuando la prueba ingresa, cuando es admitida
y está disponible, se vuelve con base al principio de comunidad de prueba común para ambas partes. Sin embargo, en los sistemas adversariales, cada una de las partes ofrece y tiene la responsabilidad de probar su propia tesis, su propia teoría, su propio caso. Por consiguiente, la prueba va a ser ofrecida y puesta a disposición primeramente por quien la haya propuesto. Este interrogatorio debe de cumplir con ciertas recomendaciones prácticas o recomendaciones muy precisas y sencillas. Primero, debe de ser breve y sencillo. Segundo, tiene que ser organizado. Y para ser organizado, necesitamos desarrollar el método más adecuado, que es el cronológico. Es decir, cronos, que viene de tiempo, y lógico, que es el tiempo lógico en que se fueron desarrollando los eventos. La estructura del interrogatorio, a partir del método cronológico, cuenta con los siguientes pasos. Primero, la acreditación. Y la acreditación es esas preguntas introductorias que no son las de identificación, porque las de identificación en algunos sistemas procesales la realiza el juez de la causa o el juez o tribunal que está dirigiendo la audiencia probatoria, o queda en manos del abogado que propuso la prueba y que fue admitida. Por ejemplo, hay sistemas en donde principalmente en el proceso penal, quien identifica es el juez. Una vez identificado el testigo o el perito, lo deja a disposición de la parte que lo propuso para que realice ese primer interrogatorio, que es el interrogatorio directo. Pero en otros sistemas procesales más adversariales, es a partir de que el testigo es juramentado o que se le ha recibido la promesa de decir verdad y que el mismo tribunal le ha hecho las advertencias de ley respecto del falso testimonio, es que inicia y lo deja a disposición del abogado que lo propuso desde el interrogatorio de identificación. Este interrogatorio contiene lo que es el nombre completo, la nacionalidad, el domicilio, el estado familiar y quizás la parte de la residencia. Luego pasamos a la fase de la acreditación. Y esto es un interrogatorio un poco más personalizado, un interrogatorio que le permite al abogado presentarle a ese testigo al juez como una persona que es honrada, que tiene un trabajo, que tiene alguna ocupación, que se dedica precisamente a ciertas labores en la comunidad, o que es un profesional reconocido, o en todo caso que es un buen padre, entre comillas, de familia. Entonces, esto nos permite que el abogado presente a su testigo más allá de lo que nos dice un documento. Esto es la humanización de la prueba, porque a partir de ahí usted le hará ver al juez ya no a esta persona como Juan Antonio Pérez, que es salvadoreño o que es panameño, que vive en determinado lugar y que su profesión u oficio es X. No, usted ya va a entrar a un poco más de presentarle a esta persona como, para el caso, si estamos acreditando a un estudiante como ustedes de Derecho, entonces vamos a decir que es un joven, a través de las preguntas, que estudia, que vive con sus padres, que además lleva determinado año de estudio, que no ha dejado ningún tipo de materias, que es, como decimos, muy aplicado, juicioso, y que por consiguiente
debe de dársele la credibilidad que esta persona merece. Ahora preguntarán ustedes, ¿y entonces cómo vamos a hacer con aquellas personas que tienen ciertas debilidades, ya sea en su carácter personal o en su comportamiento? Pues de eso vamos a hablar durante todo el desarrollo de este tema en el momento en el que nos corresponda compartir estos conocimientos y poder interactuar sobre los mismos. Otro de los elementos importantes del método cronológico en relación a ese orden es el lugar del evento. Es decir, que debemos de hacer preguntas relativas a dónde ocurrió el evento, pero no quedarnos exclusivamente con el lugar en sí, sino invitar a este testigo que nos explique o que describa cómo estaban las condiciones del clima, del lugar, de las personas, de las distancias en que este testigo percibió, ¿verdad?, los hechos en ese lugar en particular, ya sea que se trate de un lugar abierto o de un lugar cerrado. Asimismo, vamos a pasar después del lugar a lo que es el núcleo del interrogatorio, que es la ocurrencia del evento. Y la ocurrencia del evento entonces ya nos dará detalles de cómo pasó, quién intervino, a qué hora sucedió y qué personas, además del hechor, se encontraban en el lugar y detalles en sí del hecho en sí mismo. Detalles que solo la persona que estuvo presente y que percibió por medio de sus sentidos, por medio de su propio conocimiento, la información que estará transmitiéndole al juez a través de las preguntas que usted realice. Ya vamos a entrar a el tipo de preguntas. Después de la ocurrencia del evento, se recomienda que resaltemos los daños y perjuicios ocasionados. Y esta pregunta generalmente cobra relevancia o pertinencia cuando a quien estamos haciéndole el interrogatorio directo es la víctima. Porque, por ejemplo, si se trata de una víctima de un robo en su casa, entonces usted podría hacerle la pregunta en el sentido de cómo ha sido su vida después de ese evento. Entonces, ahí resaltamos los daños que esta persona haya sufrido, no solamente en su patrimonio, sino también en su psiquis. Y eso nos dará un parámetro junto con los otros elementos de prueba para que el juez pueda acreditar o el juez pueda dar por ciertos los o las aseveraciones que ustedes han hecho respecto de su teoría del caso. Y al final se espera que usted haga una pregunta de cierre. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas son las que se recomiendan para el interrogatorio? Ya dijimos que esto debe ser sencillo, debe ser breve. Debemos de evitar a toda costa las preguntas sugestivas. Y la pregunta sugestiva se encuentra prohibida en el interrogatorio. Y esto está por ley en todos los sistemas procesales. ¿Y por qué razón? Bueno, si nosotros entendemos que la pregunta sugestiva es aquella que invita al testigo a contestar con un sí o con un no respecto de que la aseveración que usted hace está en el contenido mismo de la pregunta. Es decir, de que no estamos hablando de que la pregunta sugestiva es aquella que sugiere la respuesta, claro, pero no solamente eso. Es más allá que eso. No solo sugiere, sino que incorpora una aseveración en la pregunta que invita al testigo a contestar única y exclusivamente con un sí o con un no.
Esa pregunta es prohibida, no solamente porque está de esa manera establecida en la ley, sino también no es recomendable, porque partimos de un hecho. El testigo en el interrogatorio directo es su testigo, está familiarizado con su teoría. Usted ha tenido oportunidad de entrevistarlo, ha tenido oportunidad de prepararlo, ha tenido oportunidad de ensayar un interrogatorio directo y hasta de ensayar un posible contrainterrogatorio. Entonces es una persona que está lógicamente familiarizado con su tesis, con su caso. Y sobre esa base, mal haría el abogado de hacer preguntas sugestivas, porque no obstante tener todas esas ventajas y todas esas posibilidades de demostrar el caso con este tipo de interrogatorio, tiene que hacer preguntas sugestivas. Eso hace perder la credibilidad de su prueba y manda un mensaje negativo al juez. Por eso usted debe de evitar la pregunta sugestiva. Pero no solamente la pregunta sugestiva va a evitar, sino también la pregunta impertinente, la repetitiva, la compuesta, la especulativa, la ambigua y la capciosa. La capciosa, que es una pregunta que tiende a engañar. Entonces, ¿cómo es que usted a su testigo va a estar tratando de sorprenderlo o tratando de confundirlo? ¿Verdad? Este tipo de preguntas las vamos a ver con más detalle, por supuesto, en el desarrollo de este tema, y que seguramente va a ser reforzado por otro de los capacitadores y de los facilitadores en el tema de las objeciones, donde se verá a detalle las preguntas que son permitidas, las no permitidas, las recomendables y las no recomendables en cada uno de los interrogatorios. Ahora bien, sí es importante dejar sentado que el interrogatorio directo debe ser claro, debe ser preciso, debe evitar a toda costa que usted mismo confunda a su testigo, y debe de fluir, debe de tener un buen ritmo, debe de hacer pausas en el momento en el que usted quiera resaltar alguna información precisa e importante que quiera llevarle al juzgador. Recuerde, en el interrogatorio directo, el centro de atención es el testigo, el que declara, el que da la información, es el testigo, por lo que éste debe de responder a las preguntas que usted haga, pero dirigiendo su mirada hacia el juzgador. También vamos a ver, cuando ya desarrollemos el tema, cuál es la posición del abogado frente a este medio de prueba o a este interrogatorio, donde el centro de atención es el testigo y donde usted única y exclusivamente dirige el interrogatorio sin que nosotros estemos induciendo al testigo o confundiéndolo. También quiero, antes de terminar estas pequeñas recomendaciones en este tema tan importante que es el interrogatorio directo, indicar que usted debe preparar a su testigo de tal manera que diga siempre la verdad. Recuerde que la pregunta es la que genera una respuesta, y cada respuesta de ese testigo es prueba testimonial. Y para cerrar, el interrogatorio directo es como ir subiendo escalones. Ustedes imagínense una escalera, unas gradas, que la pregunta que genera una respuesta del testigo, esta respuesta me va a servir de base para hacer la siguiente pregunta, y así sucesivamente hasta llegar a completar
toda nuestra teoría del caso. Bueno, sin más, muchas gracias y me despido. Nos vemos pronto en el desarrollo del curso y le deseo pues a todos y cada uno de ustedes éxito. Para mí es un gran gusto poder compartir durante todas estas horas de forma virtual, dadas las condiciones en las que nos encontramos por el COVID, ¿verdad? Que todo nos ha afectado mucho, pero creo que vamos a disfrutar de este intercambio de conocimientos y de prácticas entre ustedes y todos nosotros los facilitadores. Buenas tardes.